¿Alguna vez imaginaste que el hombre más poderoso de Chicago casi muere en su propia mesa de cena? Porque la mujer con quien estaba a punto de casarse había envenenado su comida. Nadie sospechó nada. Nadie notó que algo estaba mal. Todo parecía una cena perfecta. Una habitación iluminada con velas y cristales brillantes. Vincent Callahan, el hombre que había hecho doblar rodillas a toda una ciudad, estaba a punto de llevarse un trozo de pastel a la boca. Todos los ojos estaban sobre él. La vida y la muerte, separadas por un solo bocado. Y en ese preciso instante. ¡Alto! Una voz de niña rasgó el silencio. Lily se lanzó hacia adelante, descalza y delgada, con los ojos llenos de pánico. Agarró la mano de Vincent y jaló con fuerza. No lo comas. Huele raro. El salón entero se congeló. La prometida de Vincent se puso rígida. Los médicos fruncieron el ceño. Sus hombres se miraron nerviosos entre ellos. Una niña se había atrevido a detener al jefe de la mafia en su propia mesa. Nadie lo podía creer. Nadie lo entendía. Y entonces, alguien dio un paso al frente. Déjenme probarlo primero. El hombre tomó el tenedor, comió un bocado y tragó. 3 segundos de silencio. 2. 1. Cayó al suelo convulsionando. Espuma en la boca. Muerto ante los ojos de todos. El salón explotó. Gritos. Vidrios rotos. Armas desenfundadas. Vincent se quedó paralizado, mirando el pastel. Luego miró a su prometida. La verdad lo golpeó como una bala. Eso no era una cena. Era una ejecución. Y quien estaba detrás era la mujer a quien estaba a punto de entregarle su vida. Pero lo que hizo temblar al jefe de la mafia no fue haber rozado la muerte. Fue sentir que una niña pequeña seguía aferrada a su mano. La pobre criatura que acababa de salvarle la vida con algo que nadie más en esa habitación tenía. El instinto de quien ha sobrevivido las calles. Pero lo que nadie entendía era cómo reconoció el veneno de inmediato. Y por qué la forma en que lo miraba parecía como si ya lo hubiera perdido una vez antes. Si esta historia te tocó el corazón, tómate un momento para reflexionar sobre el poder silencioso de la bondad, especialmente cuando nadie más elige mostrarla. Comparte tus pensamientos en los comentarios y cuéntanos desde dónde estás viendo esto. ¿Qué ciudad? ¿Qué país? ¿Qué hora es allá en este momento? Siempre es increíble ver cómo historias como esta conectan a personas de todo el mundo. Estados Unidos, Londres, Canadá, Jamaica, Sudáfrica, o donde sea que estés, queremos saberlo. Y cuéntanos, ¿qué aprendiste al final de este vídeo? Si momentos como este te recuerdan la belleza de la humanidad, dale me gusta al vídeo y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas más historias poderosas que celebran la compasión, el valor y los actos simples de bondad que pueden cambiarle la vida a alguien para siempre. En el corazón brillante de la Costa Dorada de Chicago, donde el lago Michigan destellaba como diamantes rotos bajo el sol de la tarde, la mansión de Vincent Callahan se erguía como una fortaleza tallada en mármol y silencio. Enormes rejas de hierro custodiaban hectáreas de jardines perfectamente cuidados. En el interior, arañas de cristal derramaban una luz suave sobre habitaciones llenas de muebles antiguos, pinturas al óleo originales y el tenue aroma del whisky añejo y el cuero caro. Todo hablaba de poder. Todo susurraba de vacío. Vincent Callahan, un hombre de piel blanca e irlandés-americano en sus primeros 40 años, se movía por su imperio como una sombra. De hombros anchos e impecablemente vestido con trajes negros a medida, bastaba una mirada suya para que el respeto se instalara en la sala. Sus negocios legítimos, empresas constructoras que habían levantado la mitad de los nuevos rascacielos del centro, y compañías de gestión de residuos que mantenían la ciudad en movimiento, ocultaban un mundo mucho más peligroso. Y sin embargo, ninguna cantidad de riqueza podía llenar ese espacio hueco dentro de su pecho. A la mañana siguiente, mientras una luz pálida se filtraba por las ventanas blindadas, Vincent estaba de pie en el balcón del segundo piso mirando el jardín. Abajo, su hija Emily, de 8 años, estaba sentada inmóvil en su silla de ruedas, con las pequeñas manos juntas sobre el regazo. El trágico accidente de automóvil ocurrido 3 años atrás le había arrebatado a su madre y había dejado a Emily paralizada de la cintura hacia abajo. Desde ese día,
La risa de la niña había desaparecido. Sus brillantes ojos verdes, antes llenos de asombro, ahora miraban fijamente las flores entre las cuales ya no podía correr. Vincent apretó la barandilla de mármol hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La culpa lo mordía como una bestia viva. Debía haber sido yo quien manejara esa noche. Debía haberlos protegido. Ese conflicto interno lo desgarraba constantemente. De día aplastaba rivales en salas de juntas y callejones con fría precisión. De noche, se sentaba junto a la cama de Emily susurrando promesas en las que ya no creía. Lo voy a arreglar, mi amor, le decía, con la voz quebrándose. Pero los millones gastados en especialistas de Nueva York y Suiza solo habían traído más decepciones. Su hija se alejaba poco a poco, y todo su poder no valía nada. Esa misma tarde, a kilómetros de distancia en el lado sur de Chicago, el contraste no podría haber sido más brutal. En un apartamento derruido de un solo cuarto sobre una lavandería cerrada con tablas, Sarah Jenkins se acurrucaba en un colchón delgado junto a su hija de 7 años, Lily, y 2 niños más pequeños. El viento aullaba entre las grietas de las paredes, trayendo el hedor de la basura del callejón de abajo. Sarah, una mujer americana de 32 años con ojos color avellana cansados y manos encallecidas, no había comido una comida completa en 3 días. Su ropa colgaba holgada sobre su cuerpo antes fuerte, ahora desnutrido y privado de sueño. La noche anterior la había pasado caminando por calles heladas después de que el arrendador cambiara las cerraduras, sin avisar. Abrazando a sus hijos bajo una delgada manta en una parada de autobús, mientras el viento helado les mordía la piel. «Mamá, tengo hambre», susurró Lily con voz suave y tímida. Los pies descalzos de la niña estaban sucios y sus rodillas magulladas de jugar en los callejones. Sarah la apretó contra sí, conteniendo las lágrimas. Había trabajado dobles turnos como mesera en un sucio restaurante, sonriendo con amabilidad ante los comentarios groseros y las propinas que nunca llegaban, solo para volver a casa con avisos de desalojo y promesas rotas. La vida había sido una tormenta incesante de injusticias. El padre de los niños hacía mucho que había desaparecido. Las facturas médicas del asma infantil de Lily se acumulaban. Los vecinos miraban hacia otro lado cuando volvían a cortarle la electricidad. Esa misma noche, cuando los faroles comenzaron a encenderse, Sarah reunió a los niños y caminó hacia un parque cercano, esperando encontrar algo de comida, o al menos refugio del viento. Lily iba saltando adelante a pesar de su agotamiento, intentando hacer reír a sus hermanos menores con pequeños pasos de baile tontos que había aprendido viendo vídeos en un teléfono prestado. «Mira, mamá, soy un robot», dijo, moviendo los brazos con exageración. Incluso en lo más profundo de la pobreza, el espíritu de esa niña se negaba a apagarse. Mientras tanto, Vincent regresaba de una tensa reunión en el centro. Su camioneta blindada negra atravesaba las calles del lado sur, flanqueada por 2 vehículos de seguridad. De repente estallaron los gritos. Hombres de una facción rival, de una banda a la que había expulsado de un contrato de construcción, bloquearon la calle con bates de béisbol y voces furiosas. Vincent salió del vehículo, tranquilo pero contundente. «Esto termina ahora», dijo con voz baja y firme. La confrontación chisporroteó de peligro, pero no se disparó ni un tiro. Sus hombres desactivaron la situación con palabras afiladas y presencia visible. Sin embargo, el encuentro dejó a Vincent inquieto. ¿Cuántas noches más como esta antes de que algo se rompa? La culpa por Emily se mezclaba con un remordimiento más profundo, años de decisiones que le habían costado pedazos del alma. Horas más tarde, aquella noche, el destino tensó sus hilos invisibles. Sarah y los niños se habían refugiado bajo un puente cerca del parque cuando comenzó a llover. Lily, temblando, se alejó unos pasos, atraída por las luces de una mansión distante visible al otro lado de una cerca alta. La niña se coló por un pequeño hueco en el seto, descalza y curiosa, atraída por el calor y la belleza que nunca había conocido. Tommy, su leal mejor amigo de 7 años del barrio, que se había unido a ellos esa noche, intentó retenerla. «Lily, no. Ese lugar da miedo», susurró con temor. Pero Lily vio algo que le detuvo el corazón. Entre los árboles del jardín, descubrió a una niña de su edad sentada sola en una silla de ruedas, con el rostro nublado de tristeza. Sin pensarlo, Lily dio un paso al frente y comenzó a bailar.
Movimientos tontos, alegres y llenos de energía bajo las suaves luces del jardín. Sus brazos delgados se agitaban, su cuerpo giraba. Hacía muecas graciosas para ahuyentar la tristeza de la otra niña. Dentro de la mansión, Vincent se congeló en el balcón. Por primera vez en años escuchó una risa. La risa de Emily subía como un milagro. Su pecho se tensó con una violenta sacudida emocional. La esperanza chocaba contra la sospecha. ¿Quién se atreve a entrar a mi casa? Bajó corriendo, con el corazón palpitando de furia y de algo mucho más profundo que aún no sabía nombrar. Cuando llegó al jardín, las luces de seguridad inundaron la escena. Allí estaba la pequeña Lily, harapienta y descalza, moviéndose suavemente para Emily, que aplaudía con una alegría débil pero genuina. Sara llegó momentos después, frenética y sin aliento. La mujer parecía completamente destrozada, con la ropa empapada, el cabello enredado y los ojos abiertos de terror ante los guardias armados que rodeaban a su hija. Por favor, señor, dijo Sara con voz suave, tímida y temblorosa. Ella no quería hacer ningún daño. Nos iremos ahora mismo. Sara se balanceó ligeramente, mareada de hambre y miedo, con una mano extendida para apoyarse. Vincent miró fijamente a la mujer y a la niña. Algo en el determinado rostro pequeño de Lily lo golpeó como un rayo. La niña lo miró con ojos inocentes y en una voz pequeña y educada preguntó, ¿por qué su hija se ve tan triste, señor? La pregunta atravesó directamente su corazón blindado. En ese único instante, una oleada arrolladora de amor protector inundó el alma de Vincent. No romántico, sino feroz, paternal y consumidor. Esa niña, esa pequeña desamparada que bailaba en su jardín a pesar de su propio sufrimiento, había logrado lo que sus millones no pudieron. Emily estaba riendo. Y algo antiguo y enterrado dentro de Vincent se quebró. La culpa, el remordimiento y una repentina y violenta necesidad de proteger chocaron juntos en su pecho. No tiene nada. Y sin embargo lo da todo. Miró a Sara y vio la profundidad de su humillación y su lucha. El cuerpo desnutrido, el agotamiento de incontables noches frías, la fuerza silenciosa de una madre que se negaba a quebrarse. La injusticia irrazonable la había desnudado por completo. Y sin embargo, ahí estaba, educada y cautelosa, lista para huir con sus hijos hacia la noche. Quédense, dijo Vincent con voz ronca por la emoción que luchaba por contener. Solo esta noche. Los niños tienen frío. Sara dudó, la confusión y el shock giraban dentro de ella. El miedo batallaba contra una esperanza desesperada. Se sentía entumecida, desequilibrada, como si el suelo se hubiera desplazado bajo sus pies. Este hombre poderoso con su mansión y sus guardias le estaba ofreciendo refugio a gente como ella. Más tarde esa noche, mientras los niños recibían comida caliente y camas blandas por primera vez en meses, Vincent estaba solo en su estudio. El peso de su imperio lo aplastaba. Las amenazas de rivales todavía acechaban en las calles. Su violento pasado perseguía cada sombra. Y sin embargo, la imagen de Lily bailando para Emily ardía en su mente. Por primera vez en años, un conflicto diferente rugía dentro de él, uno entre el hombre despiadado en que se había convertido y el padre que aún anhelaba ser. El reino ya no estaba completamente vacío. Una pequeña niña descalza del lado sur había entrado y había comenzado, sin saberlo, a llenar el silencio con algo mucho más valioso que el poder. A la mañana siguiente, la luz dorada del sol se derramó sobre los jardines perfectamente cuidados de la mansión de Vincent Callahan en la Costa Dorada. El aroma del café recién hecho y los pasteles calientes flotaba desde la cocina, pero el aire en el soleado cuarto de Emily se sentía pesado con un dolor sin palabras. La niña de 8 años estaba sentada apoyada contra almohadas de seda en su silla de ruedas, mirando fijamente el libro de cuentos colorido que su padre había dejado abierto sobre su regazo la noche anterior. No había pasado ni una sola página. Vincent estaba de pie en el umbral, con sus amplios hombros llenando el marco y el rostro marcado con nuevas líneas de agotamiento. El sueño había vuelto a esquivarlo. El eco de esa pequeña risa inesperada de la noche anterior aún resonaba en sus oídos como una campana distante, despertando algo inquieto y peligroso en su pecho. Una niña de la calle en mi jardín, haciendo reír a mi hija cuando yo no podía. El pensamiento traía un violento choque de remordimiento y frágil esperanza que amenazaba con partirlo en dos. Esa misma tarde,
El calor pesaba sobre Chicago como una manta de lana. Sarah Jenkins caminaba lentamente por las concurridas calles del lado sur, con su delgada figura balanceándose con cada paso. 3 días sin comida adecuada la habían dejado mareada y con la cabeza ligera. Sus hijos se aferraban a su chaqueta desgastada, Lily con ojos grandes y curiosos, los dos más pequeños gimoteando suavemente. El desalojo de su pequeño apartamento la semana anterior los había lanzado a un ciclo de albergues y callejones. La lluvia de la noche anterior había empapado su única manta, y esa mañana un gerente de tienda los había echado cuando Lily intentó calentar sus manos cerca del calefactor de la entrada. La humillación ardía profundo. Sarah igualmente agradeció al hombre en voz suave y educada, pero por dentro su corazón se retorcía con una desesperación entumecedora. ¿Cuánto tiempo más puedo mantenerlos con vida? Mamá, ¿podemos ir a ver la casa grande y bonita otra vez?, preguntó Lily en su pequeña voz tímida, tirando suavemente de la manga de su madre. Sarah dudó, el miedo y la ansiedad enroscándose en su estómago. La mansión se sentía como otro mundo, peligroso e inalcanzable. Y sin embargo, el recuerdo de su hija escapándose el día anterior y el sonido de la risa de otra niña tiraban de ella con una fuerza confusa. Mientras tanto, Vincent había salido de la mansión para una reunión urgente en el centro. Su camioneta blindada cortaba el tráfico cuando los problemas lo encontraron en una calle estrecha del lado sur. Sin previo aviso, 3 vehículos de una banda rival lo bloquearon. Los hombres salieron con los rostros endurecidos y las voces alzadas en acusaciones sobre una licitación de construcción perdida recientemente. El aire chispeaba de tensión. Vincent salió con calma, con las manos visibles, su voz profunda cortando los gritos. Hoy lo resolvemos con palabras. Sin sangre. Su equipo de seguridad actuó con disciplinada precisión, creando espacio y desescalando con autoridad firme. Los rivales cedieron, pero el encuentro dejó a Vincent con una tortura más profunda girando en su mente. Cada esquina me recuerda lo fácilmente que todo lo que construí puede aplastar a los inocentes. La culpa por Emily se mezclaba con una nueva angustia punzante. La imagen de esa niña descalza bailando libremente mientras su propia hija no podía. Cuando las sombras de la tarde se extendían por toda la ciudad, Sarah y los niños se encontraron nuevamente cerca de los altos muros de la Costa Dorada. El agotamiento había puesto inquieta a Lily. Al ver el mismo pequeño hueco en el seto de la noche anterior, la niña de 7 años se coló antes de que su madre pudiera detenerla. Tommy, su leal mejor amigo de cabello revuelto y ropa remendada, la siguió a regañadientes susurrando advertencias urgentes. Lily, esto está loco. Los ricos llaman a la policía por niños como nosotros. Los pies descalzos de Lily se deslizaban silenciosamente sobre el fresco pasto. Se congeló cuando vio a Emily sola en el jardín. El rostro de la niña mayor estaba vuelto hacia el sol poniente, los hombros caídos en una derrota silenciosa. Algo feroz y compasivo se removió en el pequeño cuerpo desnutrido de Lily. Dio un paso al frente hacia el jardín abierto y comenzó a bailar. Sus movimientos eran crudos y alegres, paps y bloqueos exagerados que había practicado en los callejones, brazos de robot tontos y giros juguetones que hacían girar su vestido harapiento. No sonaba ninguna música, excepto el ritmo en su corazón. Hizo muecas graciosas, cruzó los ojos dramáticamente y fingió tropezar con grietas invisibles en el césped, recuperándose con una sonrisa. No era por monedas ni por atención. Era simplemente para ahuyentar la tristeza de los ojos de otra niña. Emily parpadeó una vez, 2 veces. Luego una pequeña risita escapó de sus labios. El sonido creció, vacilante al principio, luego más pleno, más brillante, llenando el jardín como la luz del sol rompiendo entre nubes de tormenta. Lily bailó con más energía, sus delgadas piernas moviéndose con una energía sorprendente a pesar de días de hambre. Tommy observaba desde los arbustos con los ojos muy abiertos, mezcla de miedo y asombro. Arriba en el balcón, Vincent oyó la risa nuevamente. Su mano se congeló sobre la barandilla. El sonido atravesó todas las capas de armadura que había pasado años forjando. Un conflicto interno violento estalló dentro de él, la sospecha en guerra contra un abrumador impulso protector hacia la pequeña bailarina que había logrado lo imposible. Bajó las anchas escaleras rápidamente, con el corazón martillando con emociones demasiado grandes para nombrarlas. ¿Quién es esta niña que da tan libremente cuando el mundo no le ha dado nada?
Las luces de seguridad se encendieron cuando llegó al jardín. Los guardias convergieron, pero Vincent alzó la mano deteniéndolos. Allí estaba Lily, respirando agitado, con las mejillas sonrojadas, todavía balanceándose suavemente. Emily aplaudía sus pequeñas manos, moviéndose con más fuerza de la que Vincent había visto en meses. Momentos después, Sarah irrumpió por el hueco del seto, frenética y sin aliento. Sus ropas empapadas y raídas se pegaban a su cuerpo frágil. El horror y la ansiedad cruzaron su rostro al ver a los hombres armados rodeando a su hija. «Por favor, señor», susurró Sarah con voz suave, tímida y temblorosa con profunda educación. Lily no quiso entrometerse. «No tenemos a dónde más ir. Me los llevaré ahora mismo». La confusión nublaba sus pensamientos. El mareo la invadió. Extendió la mano instintivamente para apoyarse en un banco de piedra. El contraste la golpeó como un golpe físico. El opulento jardín con su fuente y sus rosas en flor frente a los callejones helados donde había sobrevivido con sus hijos. La injusticia absurda volvía a desmoronarse sobre ella. Mientras este hombre poderoso vivía en salones de mármol, ella había visto a sus bebés temblar a lo largo de demasiadas noches llenas de viento. La mirada de Vincent se posó primero en Lily, luego se desplazó hacia Sarah. La abrumadora oleada de apego lo golpeó como una marea. Paternal, ardiente, lleno de responsabilidad y una intensa necesidad de protegerlas. Esa mujer desamparada y su valiente hija habían caminado por el infierno y sin embargo ofrecían alegría sin pedir nada a cambio. Aplasto imperios, pero los pies descalzos de esta niña tienen más poder que toda mi organización. El remordimiento por su distante paternidad lo desgarró violentamente, chocando con una nueva y consumidora determinación de proteger lo que había tropezado con su mundo. «Quédense», dijo con voz baja y firme, aunque sentía el pecho como si lo estuvieran partiendo en dos. «Los niños parecen tener frío y hambre. Descansen aquí esta noche. Nadie les hará daño». Los ojos de Sarah se abrieron de impacto. El miedo batallaba con una frágil confianza incipiente. La idea de aceptar ayuda de un extraño tan poderoso la desorientó completamente. Se sentía desequilibrada, el corazón oscilando entre la gratitud y el terror de los costos ocultos. Y sin embargo, el rostro esperanzador de Lily y la suave risa continua de Emily tiraban de ella. En ese silencio quieto y condensado del jardín, algo cambió. Más tarde esa noche, después de baños calientes, ropa limpia y platos de comida nutritiva que los niños devoraron con asombro de ojos abiertos, Vincent estaba solo en el balcón una vez más. Las luces de la ciudad brillaban abajo como estrellas distantes que nunca podía alcanzar del todo. Las confrontaciones callejeras y las amenazas de rivales seguían esperando en las sombras, pero por primera vez sus pensamientos se centraban no en el poder o en la venganza, sino en la pequeña niña descalza que había bailado más allá de todas sus defensas. El desgarramiento interno se agudizó. Un despiadado jefe de la mafia perseguido por la culpa ahora sentía en su amor protector feroz por una niña vulnerable y su madre en lucha algo que no podía explicar ni negar. El jardín, alguna vez silencioso, ahora contenía el tenue eco de una nueva risa. Y en el reino hueco de Vincent Callahan, la primera luz real en años había comenzado a brillar. A la mañana siguiente, la luz suave se filtraba por las pesadas cortinas de terciopelo en el ala este de la mansión, pintando el comedor de desayuno en cálidos dorados y cremas. Los vasos de cristal y los cubiertos de plata relucían sobre la larga mesa de roble, intactos excepto por un único plato de fruta fresca que Vincent había puesto frente a Emily. La niña de 8 años estaba sentada en silencio, sus pequeños dedos trazando patrones en el apoyabrazos de la silla de ruedas. Por primera vez en años, una tenue sonrisa persistía en las comisuras de su boca, como si el recuerdo de la risa del jardín de ayer todavía bailara dentro de ella. Vincent observaba desde el otro lado de la mesa, con el rostro tenso por una energía inquieta. El hombre poderoso que había construido rascacielos y silenciado barrios enteros sentía su pecho comprimirse con un nuevo tipo de tormento. Una niña descalza hizo en minutos lo que yo no pude hacer en años. El pensamiento traía olas frescas de un remordimiento punzante que arañaba más profundo que cualquier amenaza de rival. Había pasado la noche caminando por su estudio, repasando la escena, desgarrado entre ordenar a los guardias que sellaran cada brecha en el perímetro y un abrumador impulso de volver a ver a la pequeña bailarina. Esa misma mañana,
Sarah Jenkins estaba de pie fuera de una concurrida oficina de servicios sociales del lado sur, aferrando una gastada carpeta de documentos. La fila se extendía por la manzana bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. Había dejado a los niños con una vecina por unas horas, esperando que esta vez el papeleo finalmente asegurara una vivienda de emergencia. En cambio, una empleada cansada negó con la cabeza. Su dirección anterior muestra un saldo pendiente. No podemos procesar esto hoy. Las palabras cayeron como piedras. Los hombros delgados de Sarah se hundieron. El hambre mordía su estómago. 3 noches seguidas había cedido su porción de pan a Lily y a los pequeños. La humillación de ser rechazada otra vez, de explicarle a sus hijos por qué dormirían nuevamente en el pasillo de la lavandería, la llenó de una callada y aplastante desesperanza. Y sin embargo, agradeció al empleado con su suave y educada voz, y se alejó con el pavimento inclinándose bajo sus pies de mareo. A primera hora de la tarde, la curiosidad y la preocupación arrastraron a Sarah y a los niños de regreso hacia la Costa Dorada. Lily iba saltando adelante a pesar de su agotamiento, con los pies descalzos endurecidos por años sobre el concreto. Tommy se mantuvo cerca, su joven rostro nublado de sospecha. Al acercarse al familiar seto, Lily se coló primero, atraída por el llamado de la niña triste en la silla de ruedas. Emily la esperaba cerca de la fuente, con los ojos más brillantes que el día anterior. Lily entró al jardín abierto sin dudarlo y comenzó un nuevo baile, suave esta vez, como una narración de cuentos con su cuerpo. Se movía con gracia fluida, fingiendo perseguir mariposas invisibles, luego caía en reverencias exageradas y juguetones. Su risa resonaba clara y libre, invitando a Emily a unirse al juego. Los hombros de Emily se sacudieron. Una risita escapó, luego otra, hasta que una risa genuina y desbordante brotó de ella como una fuente sellada por mucho tiempo que finalmente se abría. El sonido se extendió por el jardín, puro y sanador. En el balcón arriba, Vincent lo oyó. La risa lo golpeó como un trueno. Por un momento suspendido, el mundo entero se redujo a ese ruido alegre. Luego la sospecha surgió hacia adelante, caliente y aguda. Intrusos otra vez. Bajó las escaleras con zancadas largas y decididas, su poderosa figura proyectando una larga sombra sobre los suelos de mármol. Los guardias se movieron para interceptar, pero Vincent los alejó con la mano, su corazón martillando con un conflicto violento, la rabia por la violación de su santuario chocando contra la desesperada gratitud por el milagro que se desarrollaba abajo. Irrumpió en el jardín justo cuando Lily giraba en un floreo final. Emily aplaudía con entusiasmo, sus mejillas sonrojadas de color. La voz de Vincent cortó el aire, baja y dominante. ¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste aquí? Lily se congeló a medio movimiento. Miró hacia arriba al hombre enorme, su pequeño rostro inclinado con inocente curiosidad mezclada con repentino miedo. Con una voz suave y tímida que tembló solo ligeramente, respondió, vi que su hija se veía sola. Quería que sonriera. Papá. La palabra golpeó a Vincent como un golpe físico. Retrocedió medio paso, el suelo pareciendo desplazarse bajo él. La mente le daba vueltas en un extremo shock psicológico. El jardín se difuminó por un momento mientras años de culpa enterrada y pérdida sin expresar se derrumbaban sobre él. Esta niña, harapienta y desnutrida, hablando con tan callada valentía, lo había llamado padre. Sarah empujó por el seto en ese momento exacto, con la respiración agitada. El horror ensanchó sus ojos ante la vista de los guardias armados y la imponente figura que confrontaba a su hija. Se abalanzó hacia adelante, balanceándose con mareo y entumecimiento, una mano presionada en su pecho como para mantener su corazón acelerado dentro. Por favor, señor, ella es solo una niña. No teníamos mala intención. Su voz permanecía suave y educada incluso cuando la ansiedad hacía que sus palabras se entrecortaran. La absurdidad del momento la desgarraba, de pie en este paraíso de riqueza, mientras sus propios hijos habían tiritado a lo largo de demasiadas noches frías y azotadas por el viento con él. Estómago vacío. Vincent se giró lentamente hacia Sarah, con la mirada fija en el rostro agotado de la mujer, luego bajó al pequeño medallón plateado que colgaba del cuello de Lily. Ábrelo, dijo, con la voz ronca de emoción apenas contenida. Lily dudó, luego abrió el medallón con dedos delgados.
Dentro había una fotografía desteñida de un Vincent mucho más joven y una mujer que había conocido por una sola noche olvidada años atrás. Un pequeño mechón de cabello sellado en plástico descansaba a su lado. Sara se acercó, su expresión guardada quebrándose bajo el peso de una verdad que había cargado sola durante tanto tiempo. «Ella es tuya», susurró Sara, las palabras temblando en el aire quieto del jardín. «Nunca quise que te enteraras de esta manera. La crié sola cuando desapareciste de mi vida. Pensé que nunca querrías a alguien como nosotras». La revelación explotó dentro de Vincent. Un conflicto interno violento rugió a través de él. Remordimiento por los años robados a su hija, una culpa punzante por la vida de pobreza que Lily había soportado, y un repentino y abrumador amor paternal que ardía más caliente que cualquier ambición que hubiera conocido jamás. Esa era su sangre, su hija. La niña descalza que había bailado a través de sus defensas llevaba su propia fortaleza y la inquebrantable resiliencia de Sara. El shock psicológico lo dejó entumecido, sus poderosas manos temblando mientras se arrodillaba lentamente al nivel de Lily. Lágrimas que no había derramado en décadas ardían detrás de sus ojos. Lily lo miró fijamente, la confusión y la profunda desorientación lavando su pequeño cuerpo. Un momento era una niña de los callejones. Y al siguiente, ese hombre rico y poderoso la miraba como si fuera lo más precioso en el mundo. El contraste la abrumó. Fuentes de mármol y jardines de rosas frente a recuerdos de hurgar comida entre la basura mientras su madre lloraba silenciosamente después de largos turnos de trabajo, de noches en que el viento aullaba tan fuerte que no podían dormir. Sara observó la escena con el corazón desgarrándose en nuevas direcciones. La injusticia de la vida nunca había parecido tan cruel ni tan milagrosa. Había soportado humillaciones sin fin. Arrendadores que subían el alquiler sin avisar. Clínicas que la rechazaban por falta de seguro. Noches en que cantaba canciones de cuna a niños hambrientos mientras su propio estómago dolía. Ahora este hombre, este extraño que comandaba imperios, le estaba ofreciendo algo que nunca había osado soñar: protección para su hija. El tumulto interior la dejó mareada, atrapada entre el feroz instinto maternal de huir y un intenso apego creciente nacido de una esperanza desesperada. En la quieta calma emocional que siguió, Vincent extendió la mano y tocó suavemente la mejilla de Lily. «Tú eres mi hija», dijo con la voz espesa de emoción. «Y nunca dejaré que vuelvas a esa vida». Las palabras llevaban el peso de un voto forjado en fuego. Su amor por esta niña, feroz, protector y consumidor, inundó cada rincón de su ser, empujando las sombras de su mundo peligroso hacia un lado. Esa tarde, mientras los niños compartían una tranquila comida juntos en el pabellón del jardín, Vincent se mantuvo aparte, observando. Otra confrontación lo esperaba. Rivales del centro presionando en un proyecto de construcción vital, pero él retrasó, enviando a sus hombres primero. El encuentro callejero crepitó de tensión cuando finalmente llegó, con voces alzándose sobre territorios y viejos rencores. Vincent lo desactivó con presencia dominante y negociación firme. Y sin embargo, su mente permaneció en el jardín. ¿Cómo puede un hombre que vivió de poder sentirse tan impotente ante la sonrisa de una niña de 7 años? Al caer la tarde, Sara se sentó en un banco de piedra envuelta en un suave chal de cachemira que el personal había proporcionado. Estudiaba a Vincent desde lejos, su corazón guardado abriéndose lentamente a una cautelosa confianza. La riqueza de la mansión la rodeaba, alfombras gruesas, iluminación cálida, seguridad que nunca había conocido, mientras los recuerdos de las delgadas mantas de sus hijos y los armarios vacíos persistían como fantasmas. La disparidad era casi demasiado vasta para comprender, y sin embargo en la risa de Lily y la renovada luz de Emily, veía el primer camino real hacia fuera de la oscuridad. Vincent se le acercó en silencio. «Cuéntame todo», dijo con suavidad. La voz suave de Sara comenzó a desplegar los años de lucha. Cada palabra profundizaba el remordimiento que ahora lo consumía. En esa quietud condensada, padre y madre estaban unidos por una pequeña niña que había conectado dos mundos con nada más que un baile. La impactante revelación sanguínea había cambiado todo. El reino hueco de Vincent Callahan ahora contenía una verdad que o lo rompería o lo rehacía por completo. Y en su corazón, el violento conflicto ya había comenzado a transformarse en una inquebrantable resolución. A la mañana siguiente, la fresca luz otoñal se derramó por el jardín privado de la mansión,
captando el suave rocío de la fuente y convirtiendo las gotas de agua en fugaces joyas. La silla de ruedas de Emily había sido colocada cerca de un racimo de rosas de floración tardía, con una suave manta sobre sus piernas. Los ojos de la niña de 8 años seguían cada movimiento con una anticipación callada que no había mostrado en años. Vincent se mantenía a corta distancia, con los brazos cruzados sobre su amplio pecho, las mangas de su camisa a medida enrolladas revelando las tenues cicatrices de viejos conflictos callejeros. La revelación del lazo sanguíneo de Lily había sacudido los cimientos de su mundo, dejándolo en un estado de turbulencia cruda e implacable. Mi propia hija vivió en callejones mientras yo estaba sentado detrás de estas paredes. El remordimiento ardía como ácido, mezclándose con una feroz determinación de protegerla de cualquier dolor adicional. Sarah Jenkins permanecía cerca de la entrada del seto, su delgada figura envuelta en uno de los chales de cachemira de la mansión. Apenas había dormido, su mente repasando el shock del día anterior en bucles interminables. La disparidad se sentía sofocante, el aroma de los pasteles frescos que flotaba desde la cocina frente a los recuerdos de compartir una sola galleta, rancia entre sus 3 hijos en un refugio de autobús helado. Un aviso de desalojo irrazonable había llegado esa misma mañana a través de un mensajero que se negó a dejar los documentos hasta que ella firmara, incluso mientras explicaba que los niños no estaban allí. La humillación de firmar con las manos temblorosas de hambre dejó heridas frescas en su espíritu. Y sin embargo, cuando Lily jaló su mano hacia adelante, la voz de Sarah permaneció suave y educada. Gracias por dejarnos volver, señor Callahan. No causaremos ningún problema. Vincent asintió una vez con expresión guardada. Solo visitas supervisadas. Mis hombres se mantendrán a distancia. Habló las palabras con calma, pero por dentro el conflicto violento rugía. El hombre poderoso que negociaba contratos de millones de dólares ahora se sentía expuesto, vulnerable de una manera que ningún rival lo había hecho sentir jamás. Su abrumador apego hacia Lily surgía como un río oculto, protector, consumidor, nacido al instante en que ella lo llamó papá. Quería acercarla y no dejar que el mundo la tocara nunca más. Y sin embargo, los peligros de su vida se cernían como nubes de tormenta. Lily y Tommy se deslizaron al jardín bajo cuidadosa vigilancia. La niña de 7 años se iluminó inmediatamente, moviéndose hacia Emily con la energía intrépida que solo un niño puede poseer. Comenzó una nueva rutina de movimientos lentos de narración donde fingía ser una valiente exploradora, descubriendo tesoros escondidos en el pasto. Sus pies descalzos dejaban pequeñas huellas en el césped cubierto de rocío. Emily observó intensamente, luego levantó una mano más alto de lo que lo había hecho en meses, imitando una pequeña ola. Un chispazo de movimiento recorrió su brazo, tenue pero real. Lily aplaudió de alegría, animando a su nueva amiga a intentarlo nuevamente. Tommy se mantuvo atrás, con el joven rostro tenso de preocupación. Jaló a Lily a un lado durante un momento tranquilo cerca de los rosales. Lily, tenemos que tener cuidado, susurró urgente, con los ojos moviéndose hacia los guardias distantes. Este hombre lastima a la gente. Escuché historias del lado sur. Debemos correr antes de que decida que somos un problema y nos haga desaparecer. Sus palabras cargaban el pesado miedo de un niño que ya había visto demasiada dureza. Lily vaciló, la confusión cruzando su cara, pero sacudió la cabeza suavemente. Él es mi papá ahora, Tommy. Es bueno. Esa tarde, mientras los niños jugaban bajo los ojos vigilantes del personal, Vincent fue llevado a atender negocios urgentes. Su convoy se movía por el centro de Chicago cuando un bloqueo inesperado apareció. 2 vehículos de una facción rival cortaban su ruta cerca de una obra en construcción. Voces se alzaron en acusaciones acaloradas sobre permisos retrasados y territorio perdido. Vincent salió, su sola presencia imponiendo silencio. Este proyecto alimenta a familias de ambos lados, dijo firmemente, mirando a los rivales sin pestañear. La confrontación se extendió en tensos minutos, llenos de amenazas veladas y pies inquietos, pero la desactivó con palabras calculadas y fuerza visible. Al manejar de regreso, el encuentro solo agudizó su desgarramiento interno. Cada sombra que creé ahora amenaza la única luz pura que me encontró. Sarah permaneció en el pabellón del jardín, observando desde lejos. Otra ola de injusticia la había golpeado esa semana. Un antiguo empleador había retenido su último cheque de pago por una queja fabricada,
dejándola sin nada para comprar medicina para la tos persistente de su hijo más pequeño. El recuerdo le hacía temblar las manos al aceptar una taza de té caliente de la ama de llaves. El calor contra sus palmas se sentía casi irreal comparado con las noches en que había acurrucado a los niños bajo cartón con el viento cortando sus delgadas capas. Se sentía guardada pero cada vez más curiosa sobre este hombre poderoso que miraba a Lily con tal intensidad. ¿Cómo puede alguien tan formidable mirar a mi hija con semejante ternura cruda? A medida que los días se fusionaban en semanas más adelante, las visitas se convirtieron en una cuidadosa rutina. Cada tarde, Lily llegaba con nuevas ideas para bailar. Su cuerpo desnutrido lentamente se llenaba gracias a las comidas regulares. Le enseñó a Emily movimientos simples de brazos, convirtiendo la terapia en juego. Las manos de Emily se volvieron más firmes, su postura ligeramente más erguida. Los 4 niños, Lily, Emily, Tommy y los 2 más pequeños que a veces se unían, formaron un apretado y alegre círculo. La risa resonaba donde antes reinaba el silencio. Y sin embargo, la desconfianza de Tommy solo se profundizó. Una tarde tranquila, mientras los demás descansaban, confrontó a Lily cerca de la fuente. «Es peligroso, Lily. Los hombres como él no cambian. ¿Y si nos manda de vuelta a los callejones cuando se aburra de nosotros?» Su voz se quebró bajo el peso del miedo real. La inocente bondad de Lily encontró sus advertencias con gentil persistencia, pero las palabras plantaron semillas de duda que la hacían mirar hacia Vincent con efímera incertidumbre. Vincent sentía cada cambio. En la quieta calma condensada de su estudio más tarde esa noche, apretó un vaso de whisky añejo sin tocar. El remordimiento punzante había evolucionado hacia algo más agudo, el terror de que su mundo pudiera contaminar la pureza que Lily traía. Su amor paternal ardía con creciente intensidad, una feroz necesidad de protegerla de cada dureza que había conocido. Recordaba las historias de Sarah sobre dormir en umbrales, sobre elegir qué niño comía mientras ella se quedaba sin nada, y las imágenes lo desgarraban violentamente. Construí un imperio, y sin embargo fallé a mi propia sangre antes de saber que existía. Sarah experimentaba su propia profundizante tormenta emocional. Durante una visita, un mensajero entregó la noticia de que su antiguo edificio de apartamentos había sido demolido, borrando el poco comprobante de residencia que le quedaba. La absurdidad la dejó entumecida, apoyándose en una columna de mármol para sostenerse mientras el mareo la invadía. Había soportado demasiados golpes así, impotente ante sistemas que castigaban a los ya rotos. Y sin embargo, ver a Vincent arrodillarse para escuchar el emocionado relato de Lily sobre un nuevo paso de baile despertó una confianza cautelosa y ardiente. Este hombre que comandaba el miedo en las calles le hablaba a su hija con paciencia que nunca había presenciado. El contraste dejaba su corazón en tumulto, atrapado entre el miedo persistente y una abrumadora gratitud. Semanas después, otra confrontación callejera puso a prueba la resolución de Vincent. Al regresar de una reunión tarde, su vehículo fue rodeado en un puente poco iluminado por hombres que buscaban venganza por un trato anterior que salió mal. Los gritos llenaban el aire nocturno con acusaciones sobre promesas rotas y dinero perdido. Vincent salió tranquilo y autoritativo, negociando firmemente mientras su equipo mantenía distancia. No se intercambiaron golpes, pero la tensión le dejó sudor en la frente. Al manejar a casa, solo podía pensar en el rostro de Lily. Los peligros que enfrentaba ahora cargaban nuevas apuestas. Cada riesgo ponía en peligro a la niña que apenas había reclamado. Esa misma noche en el jardín, se desarrolló un momento de pura quietud. Lily se sentó junto a Emily, tomándola de la mano y susurrando palabras de aliento mientras la niña mayor intentaba cambiar su peso. Las pequeñas victorias se acumulaban. Tommy observaba con recelo, pero se mantenía en silencio. Sarah observaba desde el banco, su corazón guardado ablanándose aún más cuando Vincent se acercó y silenciosamente le ofreció un asiento más cerca de los niños. Sus ojos se encontraron brevemente, los de él llenos de quieta resolución, los de ella con una mezcla de profunda desorientación y un apego que germinaba. Las visitas guardadas continuaron, cada una añadiendo nueva complejidad. El mundo interior de Vincent se fracturó más bajo el peso del amor y el miedo. El espíritu de Sarah, una vez desgastado por interminables noches de viento frío y alacenas vacías, comenzaba a entrever la esperanza. Y sin embargo,
Las repetidas advertencias de Tommy creaban crecientes corrientes de desconfianza que amenazaban los frágiles nuevos lazos. En el creciente calor de la mansión, las sombras del mundo exterior todavía persistían, tirando de cada corazón de maneras que ninguno de ellos podía comprender del todo. El reino estaba aprendiendo a respirar nuevamente, pero el camino adelante permanecía salpicado de incertidumbre y la callada promesa de sanación. A la mañana siguiente, la pálida luz invernal se filtraba por las altas ventanas de la sala de estar de la mansión, calentando los pulidos suelos de madera de roble donde los niños se habían reunido. Emily estaba más recta en su silla de ruedas, sus pequeñas manos intentando suaves aplausos al ritmo de los ritmos improvisados de Lily. Las visitas se habían vuelto más constantes, aunque una corriente de tensión persistía. Los susurros de advertencia de Tommy todavía se escuchaban en rincones silenciosos. Vincent observaba desde el umbral, su poderosa figura silueteada contra la luz. Saber que Lily era su sangre no había aliviado su tormento. En cambio, lo había agudizado hasta algo implacable. Cada risa del jardín le recordaba los años que ella había pasado temblando en callejones mientras él contaba las ganancias de su imperio. El remordimiento arañaba más profundo, un compañero constante que hacía que hasta sus victorias supieran a cenizas. Esa misma tarde, mientras el sol se ponía más bajo, Vincent fue llamado repentinamente. Una urgente convocatoria lo llevó hacia las puertas exteriores de la mansión por lo que sus hombres describieron como una disputa menor sobre una ruta de gestión de residuos. Salió al aire fresco, esperando palabras, no guerra. Sin advertencia, 3 vehículos de una amarga facción rival surgieron hacia adelante, encerrando a su grupo cerca de los altos muros de piedra. Los gritos destrozaron la calma, acusaciones de contratos robados y alianzas rotas llenaban la calle. La confrontación escaló rápidamente, voces superponiéndose en furia cruda. Vincent se mantuvo firme, su presencia dominante intentando desescalar, pero un empujón repentino se tornó caótico. En el forcejeo, un crujido agudo resonó. El dolor explotó en su costado cuando una bala lo rozó profundo, desgarrando el músculo. La sangre empapó su camisa al instante. Se tambaleó pero no cayó, ladrando órdenes para mantener la posición. Su equipo empujó de regreso a los agresores con fuerza disciplinada, obligándolos a retirarse en la luz que se desvanecía sin más disparos. Los rivales se dispersaron, pero el daño estaba hecho. Vincent presionó una mano en la herida, con la visión borrosa en los bordes, y dio apenas unos pasos hacia las puertas antes de que sus rodillas cedieran. Lily y Tommy, que jugaban cerca del seto, escucharon el alboroto y corrieron hacia adelante. El horror cruzó el rostro de Lily al ver a su padre sangrando en el pavimento. «Papá», gritó con su pequeña voz quebrándose. Sin dudarlo, la niña de 7 años agarró uno de sus brazos. Tommy, a pesar de su profunda desconfianza, se unió a ella, con el rostro pálido pero determinado. Juntos, los 2 niños descalzos arrastraron al hombre enorme centímetro a centímetro a través del umbral, con sus delgados brazos esforzándose al máximo. Sara irrumpió por la puerta lateral, el shock la inmovilizó un segundo congelado antes de que corriera a ayudar, marcando al médico discreto que Vin había mencionado de pasada. Llegaron al ala médica privada justo cuando el mareo abrumó a Sara. Se apoyó contra la pared, el entumecimiento extendiéndose por sus extremidades por la oleada de miedo y adrenalina. La absurdidad la golpeó violentamente. Apenas semanas antes, había cargado a sus hijos febriles a través de noches heladas sin ninguna ayuda. Y ahora, este hombre poderoso que podía convocar imperios yacía herido a causa de las mismas calles que ella una vez llamó hogar. Dentro de la habitación estéril pero lujosa, el médico llegó rápidamente y trabajó con callada eficiencia. Vincent estaba acostado en la cama, la conciencia desvaneciéndose, su cara de piel clara brillante de sudor. Los niños se negaron a irse. Lily trepó a un taburete a su lado, sus manos desnutridas presionando un paño limpio sobre la herida con una firmeza sorprendente. Tommy ayudó a mantener la presión, sus advertencias anteriores olvidadas en la crisis. Los 2 hermanos más pequeños se acurrucaron cerca, con los ojos bien abiertos y en silencio. Sara pronunciaba suaves palabras de aliento, con la voz temblando pero educada mientras asistía donde podía. Más tarde esa noche, mientras la mansión caía en un susurrado silencio, la vigilia continuó. La luz tenue de las lámparas proyectaba suaves sombras por la habitación.
Vincent entraba y salía del dolor que irradiaba con cada respiración. Lily no descansaría. Se puso de pie sobre la gruesa alfombra y comenzó un baile lento y gentil. Movimientos suaves como copos de nieve que caen, su pequeño cuerpo balanceándose en un quieto ritmo. Luego, en una voz apenas por encima de un susurro, cantó una sencilla canción de cuna que Sarah le había enseñado durante sus noches más frías bajo el puente. La melodía flotó por la habitación, llena de inocente esperanza. Los ojos de Vincent se abrieron parpadeando durante un verso. A través de la neblina del dolor y la medicación, vio a su hija, su sangre, vertiendo cada onza de su espíritu resiliente en salvarlo. La visión desencadenó un extremo shock psicológico que cortó a través de la niebla. Esta niña que no me debía nada, que sufrió por mi ausencia, ahora lucha por mi vida. El conflicto interno violento estalló dentro de él. El remordimiento por su mundo peligroso chocó con un abrumador amor paternal que ardía más caliente que la herida. En su costado. Había construido muros de poder para protegerse. Y sin embargo, estas pequeñas manos habían traspasado cada defensa. Sarah estaba sentada en un sillón cercano, el agotamiento grabando líneas más profundas en su rostro. Otro golpe injusto había llegado vía un mensaje de medianoche. Su último cheque del restaurante había sido embargado por una deuda vieja que nunca había sido suya. La noticia había llegado mientras observaba sangrar a Vincent, amplificando su sensación de impotencia. Se sentía entumecida, desequilibrada. La riqueza de la mansión, mantas gruesas, calor constante, cuidado médico especializado, resaltaba los años de humillante tormento que había soportado. Y sin embargo, ver a Lily y Tommy junto a la cama despertó una confianza feroz y profunda. Este hombre que comandaba el miedo en todo Chicago ahora yacía vulnerable, y la bondad de su hija lo estaba anclando. En la quieta calma condensada de las primeras horas, Vincent le susurró ronco a Lily: «Tú me salvaste, pequeña». Las palabras llevaban el peso de un hombre roto encontrando redención. Las lágrimas se deslizaron por las mejillas de Lily, no de miedo, sino de una conexión profunda que apenas comenzaba a comprender. Tommy observó en silencio, su desconfianza quebrándose bajo el peso de lo que había presenciado. Los 4 niños permanecieron durante toda la noche, su presencia un escudo viviente contra la oscuridad. Semanas después, mientras Vincent se recuperaba en el pabellón del jardín, las capas emocionales continuaban desnudándose. Caminaba lentamente, con una mano presionada en su costado vendado, observando a Lily demostrar una nueva rutina tonta que hacía reír a Emily brillantemente. La emboscada lo había obligado a confrontar cómo sus elecciones ponían en peligro a la familia que ahora atesoraba. El remordimiento punzante se intensificó. Cada amenaza de rival ahora llevaba el rostro de los ojos de confianza de Lily. Su amor por ella, por esta niña resiliente que había bailado hacia su vida, se había convertido en una fuerza que todo lo consumía, remodelando sus decisiones con apasionada intensidad. Sarah permanecía cerca, su corazón guardado abriéndose más de pequeñas y tentativas maneras. Compartía calladas historias de noches en que los niños habían ido a la cama con el estómago tan vacío que lloraban, mientras dormían, de mañanas en que había suplicado trabajo solo para ser rechazada por su aspecto desgastado. Cada confesión profundizaba el tormento interno de Vincent, y también fortalecía su resolución de protegerlos. La disparidad entre su mundo de mármol y seguridad y la historia de impotente resistencia de Sarah creaba momentos de entumecido desconcierto para Sarah, pero también chispas de genuino apego que la calentaban por dentro. Una noche, mientras la luz dorada bañaba el jardín, Vincent se sentó con Lily en su regazo por primera vez. Ella se apoyó contra su pecho, escuchando su corazón constante. El poderoso jefe de la mafia cuyas manos habían dado forma al submundo de la ciudad sintió su corazón abrirse, de nuevo con una ternura protectora. La sanación había comenzado, no solo de la carne, sino de heridas más profundas cargadas durante años. Tommy se acercó con vacilación, ofreciendo un pequeño dibujo que había hecho, un silencioso puente a través de sus miedos persistentes. En el creciente abrazo de la mansión, las heridas del pasado se estaban sanando a través de las inocentes manos de niños que solo habían conocido la dureza, y sin embargo, las sombras del mundo exterior todavía presionaban cerca, prometiendo que esta frágil paz enfrentaría pruebas aún mayores adelante. A la mañana siguiente, una suave nevada polveó el extenso jardín de la mansión como azúcar en polvo sobre un lienzo silencioso. La silla de ruedas de Emily había sido llevada a la terraza climatizada,
donde Lily demostraba un nuevo juego de hacer rodar una brillante pelota roja sobre las lisas baldosas para que los niños más pequeños la persiguieran. La risa subía en suaves olas, mezclándose con el distante zumbido de la ciudad. Vincent estaba de pie en las altas puertas francesas, observando la escena con una mano presionada ligeramente en su costado que sanaba. La herida de la emboscada se había cerrado, pero las cicatrices más profundas dentro de él latían con fresca intensidad. Cada sonido alegre de Lily le recordaba la infancia que sin saberlo le había robado. Ella me llama papá con tanta confianza. Y yo recuerdo las noches que pasó con hambre porque yo no estaba. Sara se movía quietamente entre los niños, ofreciendo pequeñas correcciones a su juego con la paciencia de alguien que había consolado a niños pequeños, hambrientos a través de demasiadas noches sin esperanza. Su figura, aunque todavía delgada por años de privación, cargaba una nueva firmeza. Solo días antes, otro aplastante golpe había llegado. Una agencia de cobros había confiscado la última pequeña cuenta de ahorros que había escondido para emergencias, reclamando una vieja deuda médica inflada con tarifas ocultas. La noticia había llegado mientras ella doblaba ropa en una de las habitaciones de huéspedes, dejándola momentáneamente entumecida y desequilibrada contra el mostrador de mármol. La humillación de no tener nada, ni siquiera la ilusión de control, desgarraba su espíritu. Y sin embargo, hablaba a los niños con su voz suave y educada, nunca dejando que la desesperación se mostrara. Esa tarde, las pesadas puertas delanteras se abrieron con un deliberado clic. Victoria Hall entró, con su elegante abrigo ondeando detrás de ella como una sombra. Alta, agudamente vestida e irradiando confianza calculada, la prometida de Vincent había regresado de un viaje de negocios antes de lo esperado. Se detuvo en el gran vestíbulo, con los ojos entrecerrados al sonido de las voces de los niños que llegaban desde el jardín. ¿Qué es este circo en mi futura casa?, preguntó, con un tono suave pero con filo de hielo mientras se acercaba a Vincent. Vincent mantuvo su mirada, su poderosa presencia inmutable en la superficie. Por dentro, una nueva capa de tormento se encendió. Victoria había sido su compañera en la ambición durante años, impulsando acuerdos que expandían su influencia. Pero ahora, su agudeza pulida chocaba violentamente con la gentil luz que Sara y Lily habían traído. Su abrumador apego paternal hacia Lily ardía más brillante en contraste, haciéndolo cuestionar cada elección pasada que lo había llevado a esta mujer. Ellas se quedan, dijo simplemente, con voz baja. Las palabras llevaban callada autoridad, pero el conflicto interno rugía. Culpa por años persiguiendo el poder ahora chocaba con una feroz protección por las almas vulnerables bajo su techo. La sonrisa de Victoria nunca llegó a sus ojos. Observó a Sara desde las ventanas de la terraza mientras la mujer ayudaba a uno de los niños más pequeños a atarse un zapato con infinita ternura. El contraste era marcado, el pasado deshilachado de Sara frente a la opulencia de la mansión, su callada resiliencia contra la elegancia dominante de Victoria. Esa noche, mientras la casa se preparaba para la cena, Victoria acorraló a Vincent en su estudio. Una mesera y sus niños callejeros. Arriesgas todo lo que construimos por sentimentalismo. Sus palabras cortaron el aire, plantando semillas de duda que solo profundizaron el remordimiento de Vincent. Vio en ella el reflejo de su antiguo ser, la fría búsqueda de control que había dejado a Emily destrozada y a Lily abandonada. Mientras tanto, Sara estaba sentada en el pabellón del jardín durante un momento tranquilo, envuelta en un calor que todavía encontraba difícil de aceptar. Otro golpe injusto la había golpeado esa mañana. Un antiguo arrendador había presentado una queja falsa, reclamando daños a la propiedad, congelando la poca ayuda restante que podría haber reclamado. El papeleo la había dejado mareada de frustración, sus manos temblando mientras leía la carta en la biblioteca de la mansión. Impotente contra tales sistemas, había soportado noches en que el viento aullaba a través de refugios en los callejones y sus hijos se presionaban, cerca en busca de calor compartido. La disparidad la aplastaba. Arañas de cristal arriba frente al recuerdo de contar centavos para un solo boleto de autobús. Y sin embargo, ver a Lily compartir un dibujo hecho a mano con Emily despertó una confianza profunda y ardiente en esta extraña nueva vida. Semanas después, Vincent fue atraído hacia otra confrontación inesperada en el borde industrial de la ciudad. Al regresar de supervisar un proyecto de construcción legítimo, su convoy fue detenido por un grupo de rivales bloqueando un acceso a un almacén. Las voces se alzaron en el aire frío.
Acusaciones volando sobre envíos desviados y viejas traiciones. La tensión chispeaba como electricidad. Vincent dio un paso al frente, su presencia dominante manteniendo la línea mientras se intercambiaban palabras calientes. Un rival hizo un gesto agresivo, pero Vincent desactivó el momento con firme negociación y visible contención de su equipo. No estalló ninguna violencia todavía. El encuentro lo dejó agotado, la punzante conciencia de que cada sombra en su pasado ahora amenazaba a Lily y Sarah, intensificando su desgarramiento interno. Al regresar a la mansión bajo la nieve que caía, Vincent encontró a Sarah en la cocina ayudando a preparar una comida sencilla para los niños. Se movía con callada gracia, con su suave voz ofreciendo gentiles instrucciones al personal. Victoria observaba desde el umbral, sus celos convirtiéndose en algo más oscuro. Esa noche, en un momento privado, Victoria confrontó a Sarah directamente cerca del ala de huéspedes. ¿Crees que la bondad asegurará tu lugar aquí? Pronto se cansará de tus trapos. Las palabras cayeron como una bofetada. Sarah se quedó paralizada, el horror y la ansiedad cruzando su cara antes de recomponerse, con la confusión y la profunda desorientación lavándola. ¿Cómo podía la crueldad de una mujer reflejar el mundo injusto del que había escapado? Se sentía entumecida, el lujo de la mansión sintiéndose de repente precario. Y sin embargo, en lugar de retroceder, Sarah respondió en su tono tímido y educado. Estoy aquí por la felicidad de mi hija, señora. Nada más. Su quieta dignidad solo resaltó la sombra de Victoria. En la condensada calma emocional de la noche siguiente, Vincent se sentó con Lily en el sofá de la biblioteca, con el fuego crepitando suavemente. La niña de 7 años se apoyó contra él, compartiendo historias de noches en que había bailado en estacionamientos vacíos solo para mantener calientes a sus hermanos. Cada detalle grabó heridas frescas en el corazón de Vincent. Su amor por ella surgía con apasionada intensidad, una feroz fuerza paternal que lo hacía cuestionar el imperio por el que había sacrificado tanto. Protegía a extraños con el miedo, mientras mi propia hija protegía a otros con alegría. El violento conflicto dentro de él escaló. El remordimiento por las miserias soportadas por Sarah se mezclaba con la determinación de protegerlas a ambas. Sarah presenciaba una escena tierna desde el pasillo, Vincent leyendo a los 4 niños con su voz profunda y gentil. La vista le trajo lágrimas a los ojos. Antes desesperadamente empobrecida, ahora protegida por este hombre poderoso, experimentó un extremo shock psicológico ante su propia realidad cambiante. El mundo interior que solo había conocido la supervivencia ahora se abría a una abrumadora confianza y apego. Tommy, todavía cargando fragmentos de desconfianza, observaba las frías miradas de Victoria y jaló a Lily aparte durante el tiempo de juego una tarde. Esa dama elegante no nos quiere. ¿Y si hace que tu papá nos eche? Su miedo era real, nacido de demasiadas promesas rotas en el lado sur. La inocente bondad de Lily encontró su preocupación con callada seguridad, pero la corriente subterránea añadió nueva tensión a la casa. Los días continuaron. La luz de Sarah seguía brillando a través de pequeños actos, remendando un peluche roto de Emily con cuidadosos puntos, cantando canciones de cuna que calmaban a los más pequeños durante las noches inquietas. Estos gestos estaban en marcado contraste con las crecientes manipulaciones de Victoria, sugerencias susurradas a Vincent sobre mejores opciones para el futuro de su hija. La oposición solo intensificaba el tormento de Vincent, su corazón desgarrado entre ambiciones pasadas y la profunda sanación que se desarrollaba ante él. Una noche, Vincent encontró a Sarah sola en la terraza, mirando las luces de la ciudad. «Les has dado esperanza», dijo suavemente. Sarah se giró, con su voz tímida pero firme. «Ellos se la dieron a sí mismos mucho antes de que llegáramos aquí». El intercambio no llevaba grandes declaraciones, solo el peso de un entendimiento compartido. Su amor protector por Lily se extendía a través de la resiliencia de Sarah, creando un ancla convincente en medio de las sombras que se reunían. La presencia de Victoria se cernía más grande, sus celos una fuerza oscureciente contra el suave brillo de Sarah. Y sin embargo, en el cálido abrazo de la mansión, la risa de los niños persistía, un testimonio de la luz que se negaba a extinguirse. A la mañana siguiente, el aire helado se aferraba a las ventanas de la mansión, enmarcando el jardín en una delicada capa de blanco que brillaba bajo el débil sol. Los niños se habían reunido en la sala de juegos para un sencillo juego de construir torres con bloques suaves, sus voces alzándose en cuidadosa emoción.
Emily dirigía desde su silla de ruedas con creciente confianza, mientras Lily y los dos más pequeños apilaban piezas con manos ansiosas. Tommy estaba sentado ligeramente aparte, con sus pequeños hombros tensos y los ojos moviéndose hacia el pasillo por donde Vincent había pasado antes. La desconfianza del niño de 7 años no se había desvanecido. Solo se había enterrado más profundo, alimentada por susurros que había escuchado sobre la reputación del hombre poderoso en el lado sur. Esa tarde, Sarah recibió una llamada frenética en el teléfono de la mansión. La tos persistente de su hijo más pequeño había empeorado dramáticamente durante la noche hasta convertirse en algo mucho más serio. El niño yacía febril en una de las habitaciones de huéspedes, luchando por respirar. Las delgadas manos de Sarah temblaban mientras lo sostenía, con los recuerdos inundando de noches en que había caminado por calles heladas con los 3 niños, rezando para que el frío no se los llevara. Otra injusticia absurda había golpeado solo horas antes. Una clínica hospitalaria había rechazado su solicitud anterior de ayuda porque viejos registros la catalogaban como no confiable por citas perdidas causadas por su falta de hogar. La humillación la dejó mareada y entumecida, apoyándose en el poste de la cama mientras la ansiedad le apretaba la garganta. Impotente una vez más, susurró suaves y educadas palabras de consuelo a su hijo, con la voz apenas manteniéndose firme. Vincent actuó sin dudarlo. Organizó para que un pediatra privado especialista llegara discretamente, cubriendo todos los costos sin hacer alarde. Pero fue más lejos, al enterarse de que la familia de Tommy tenía sus propias luchas ocultas. Vincent hizo calladas llamadas para asegurar que el hermano menor del niño, que se recuperaba de una infección grave en una distante clínica saturada, recibiera transferencia inmediata al mejor hospital infantil de la ciudad. Con todas las facturas saldadas anónimamente. Nadie debía saber la fuente. Tommy descubrió la verdad por accidente esa misma noche. Mientras buscaba un juguete perdido cerca del estudio de Vincent, escuchó una conversación en voz baja donde Vincent confirmaba la transferencia y el pago. El niño se congeló en el pasillo, su mundo inclinándose. El hombre poderoso al que había temido, el que lastimaba a la gente, acababa de salvar a su hermano pequeño sin buscar crédito ni agradecimiento. El shock inmovilizó a Tommy en el lugar. La confusión y la profunda desorientación lo invadieron, haciendo que sus pequeñas piernas se sintieran débiles. Se alejó sin ser notado con el corazón palpitando de emociones demasiado grandes para su joven cuerpo. Más tarde esa noche, mientras la suave luz de las lámparas llenaba la sala de juegos de los niños, Tommy se acercó a Vincent donde estaba sentado solo revisando papeles. Los puños del niño estaban apretados a sus costados, las lágrimas ya brotando. Tú ayudaste a mi hermano, susurró con la voz quebrándose. Vincent levantó la vista, sorprendido. Tommy se acercó más, las palabras saliendo en tropel. Pensé que todos los hombres poderosos eran monstruos. Que toman y hacen daño y nunca dan nada. Pero tú eres diferente. El niño desconfiado se derrumbó por completo, echando los brazos alrededor de la cintura de Vincent en un feroz abrazo. Los sollozos sacudieron sus delgados hombros mientras años de miedo endurecido por las calles se derramaban. Vincent se arrodilló lentamente, envolviendo al niño en fuertes brazos. El abrazo desencadenó un nuevo y violento conflicto interno dentro de él. El remordimiento por cada decisión dura que había contribuido a un mundo donde niños como Tommy tenían que temer. A hombres como él desgarró su pecho. Construí el miedo para sobrevivir, y sin embargo su confianza me está enseñando a vivir. El shock psicológico de ser visto como un salvador en lugar de una amenaza lo dejó momentáneamente sin palabras, con lágrimas ardiendo en sus propios ojos. Sarah presenció el momento desde el umbral, con el corazón henchido de una nueva profundidad de apego. Solo días antes, otro cruel golpe había caído. Funcionarios de la ciudad habían rechazado su solicitud de asistencia permanente de vivienda debido a registros incompletos de sus años en las calles, obligándola a confrontar la posibilidad de regresar a albergues incluso ahora. La injusticia la había dejado entumecida y desequilibrada en la lujosa biblioteca de la mansión, mirando los suelos de mármol mientras recordaba noches en que el viento aullaba a través de paredes de cartón y sus hijos temblaban contra ella. Y sin embargo, ver el avance de Tommy la llenó de callada maravilla. Este hombre poderoso seguía desafiando cada expectativa, profundizando su ardiente confianza y feroz gratitud. En la condensada calma emocional que siguió, los 4 niños se reunieron alrededor de Vincent en la gruesa alfombra.
Lily se apoyó contra su costado. Emily extendió la mano para tomar la de Tommy, y los más pequeños se acurrucaron cerca. La risa pronto regresó, más liviana y unificada que antes. Las expresiones guardadas de Tommy se suavizaron en genuinas sonrisas mientras se unía a Lily enseñando a Emily un nuevo y sencillo movimiento de baile desde el lado de la silla de ruedas. Las antes silenciosas habitaciones se llenaron con el sonido de 4 voces jóvenes entrelazándose, inseparables en su creciente vínculo. Semanas después, Vincent enfrentó otra confrontación callejera inesperada en las afueras del distrito de almacenes de la ciudad. Su convoy fue detenido por rivales que exigían una mayor parte de una ruta de envío legítima. Las voces se alzaron agudamente en el frío aire vespertino, con acusaciones cortando la tensión. Vincent emergió con su presencia dominante firme mientras negociaba, rechazando ceder mientras protegía la posición de su equipo. Los rivales finalmente cedieron después de tensos minutos de intercambio acalorado. Pero el encuentro dejó a Vincent agotado. Al manejar de regreso, cada sombra ahora cargaba mayor peso. Ya no podía arriesgar que su vida antigua pusiera en peligro a los niños que habían llegado a depender de él. Sara experimentó su propio profundo cambio durante una tranquila tarde en el jardín. Estaba sentada en un banco de piedra observando a los niños jugar cuando llegó un último aviso a través de un mensajero. Su última posesión, un pequeño armario de almacenamiento con recuerdos de infancia, había sido subastado por tarifas impagas. La pérdida golpeó como el borrador final de sus luchas pasadas. El mareo la invadió mientras aferraba el papel. La lujosa mansión que la rodeaba resaltaba la profundidad de su anterior humillación en marcado alivio. Antes desesperadamente empobrecida, ahora envuelta en seguridad, apenas podía creer que sentía un extremo shock psicológico ante cuán completamente se había transformado su mundo. El avance de Tommy había ripleado por la casa como una ola sanadora. El niño que había advertido a Lily que huyera ahora se mantenía orgulloso a su lado, defendiendo su nuevo hogar con callada lealtad. En un tierno momento vespertino, le presentó a Vincent una tarjeta hecha a mano con los 4 niños tomados de la mano bajo una mansión dibujada. Ahora somos un equipo, dijo simplemente. El corazón de Vincent se abrió más, el vínculo paternal extendiéndose fieramente a cada niño que había deambulado hacia su jardín. La mansión, alguna vez una fortaleza de soledad, ahora resonaba con genuina conexión. A la mañana siguiente, una débil luz invernal perforaba las pesadas cortinas del comedor formal de la mansión, iluminando una mesa preparada con fina porcelana y flores frescas. Los niños habían pasado las primeras horas en la sala de estar, practicando una nueva rutina de baile grupal, su risa resonando como música distante. Las manos de Emily se movían con creciente coordinación, guiadas por la paciente aliento de Lily. Vincent estaba de pie en la cabecera de la larga mesa revisando documentos, su poderosa figura tensa bajo su camisa a medida. La herida de semanas antes se había curado en una tenue cicatriz, pero las heridas más profundas dentro de él supuraban con renovada fuerza. La inocente confianza de Lily se ha convertido en mi mayor tesoro y en mi más aguda tortura. Cada día que me llama papá, recuerdo las noches que pasó hambrienta porque yo no estaba. Sara se movía tranquilamente por el pasillo, cargando una bandeja de leche caliente para los niños más pequeños. Sus pasos eran más firmes ahora, aunque su espíritu cargaba frescas contusiones. Solo la noche anterior, una devastadora carta final había llegado de una agencia de cobros. Su nombre había sido falsamente vinculado a una gran deuda de servicios públicos impagas de un edificio en él, que nunca había vivido, congelando cualquier posibilidad restante de estabilidad independiente. La injusticia la dejó inmóvil en la suite de huéspedes, con el mareo extendiéndose mientras aferraba el papel. Una vez más, impotente, delgada y desgastada por años de desnutrición y noches sin dormir en callejones azotados por el viento. Había dado todo para mantener con vida a sus hijos. Los candelabros de cristal y las gruesas alfombras de la mansión ahora se sentían como un espejo cruel, resaltando la profundidad de su anterior humillación. Y sin embargo, hablaba al personal con su suave y tímida y educada voz, nunca dejando que la tormenta interior tocara a los niños. Esa tarde, Vincent fue convocado al corredor industrial de la ciudad por lo que sus asociados describieron como una negociación rutinaria. Su camioneta blindada rodaba por grises calles cuando los rivales aparecieron repentinamente, obligando a su convoy a detenerse junto a una fila de almacenes abandonados. Las voces se alzaron en una aguda confrontación sobre contratos de envío disputados.
Los rivales presionaron agresivamente, gesticulando y acusándolo de socavar sus operaciones. Vincent salió, con su presencia dominante cortando la tensión mientras contrarrestaba sus reclamaciones con palabras firmes y medidas. El intercambio se extendió en tensos minutos llenos de amenazas veladas y lealtades cambiantes, pero se mantuvo firme sin escalada. Su equipo mantuvo una disciplinada calma hasta que los rivales finalmente se retiraron. Al manejar de regreso, Vincent aferró el volante con fuerza. Cada uno de esos encuentros ahora cargaba el peso del rostro de Lily, su abrumador amor protector haciendo que cada riesgo se sintiera como una traición a la niña que lo había sanado. Cuando las sombras de la tarde se alargaban por la Costa Dorada, la mansión se preparaba para una cena formal. Victoria había insistido en el encuentro para discutir la expansión del territorio en canales de negocios legítimos. Vincent aceptó, esperando evaluar sus intenciones en medio de crecientes sospechas. Las velas parpadeaban sobre la larga mesa del comedor preparada con plata y cristal. Victoria llegó vestida con aguda elegancia, su sonrisa pulida pero fría. Sara se había retirado al ala de los niños con los más pequeños, pero Lily, curiosa sobre la reunión, se quedó cerca de la entrada del pasillo con Tommy. El primer plato llegó, delicados platos de pescado sazonado y verduras preparados por un nuevo camarero que Victoria había recomendado personalmente. Vincent levantó su tenedor, con la mente todavía girando con la confrontación de la tarde y el implacable conflicto interno sobre los peligros persistentes de su imperio. Lily, atraída por el olor de la comida, se deslizó más cerca de la mesa. Sus instintos afinados por las calles repentinamente se dispararon. El olor era incorrecto, ligeramente extraño, como el pescado podrido de los callejones donde una vez scavengaba. El horror cruzó su pequeño rostro. «Papá, no lo comas», gritó Lily, lanzándose hacia adelante y jalando el brazo de Vincent con sorprendente fuerza. Su voz resonó clara y urgente. «Huele al pescado malo del callejón que nos puso enfermos a todos». Las palabras congelaron la habitación. Los ojos de Victoria se abrieron levemente. El camarero, de pie atentamente cerca, dio un paso al frente con una sonrisa ensayada. «Permítame demostrar que es perfectamente seguro, señor». Levantó un tenedor, tomó un generoso bocado del plato de Vincent y tragó. Por 3 latidos del corazón, no pasó nada. Luego su rostro se contorsionó. Jadeó, aferrándose la garganta, y cayó al suelo, el cuerpo convulsionando antes de quedarse aterradoramente inmóvil. El caos estalló en controladas oleadas. Vincent se puso de pie de un salto, protegiendo a Lily instintivamente. La seguridad irrumpió. Victoria se levantó lentamente, su Kempoucher quebrándose mientras volaban las acusaciones. El camarero plantado había sido su instrumento. Un intento de asesinato para apartar a Vincent del poder y apoderarse de su imperio. La revelación cayó como un rayo. La traición de Victoria, largamente sospechada, ahora yacía desnuda en el plato envenenado destinado a él. El mundo de Vincent se redujo a un único punto de violento conflicto interno. La rabia hacia la mujer en la que una vez confió chocaba con un abrumador terror paternal por Lily, quien una vez más le había salvado la vida con su inocente valentía. El remordimiento que cargaba por sus elecciones pasadas ahora ardía blanco. Traje este veneno a la casa donde duerme mi hija. Su amor por Lily, feroz, protector y todo consumidor, surgió a través de él como fuego, empujando a un lado cada otro pensamiento. La jaló cerca, su grande mano temblando contra su pequeña espalda, protegiéndola de la escena que se desarrollaba. Sara llegó momentos después, atraída por el alboroto. Se congeló en el umbral, el horror y la ansiedad lavando su delgada figura. La vista del camarero caído y la traición expuesta de Victoria la dejó mareada y entumecida, con una mano aferrando el marco de la puerta para equilibrarse. La absurdidad la desgarró violentamente. Este mundo de inimaginable riqueza, donde hasta la cena podía convertirse en un arma, estaba en brutal contraste con la simple supervivencia que había conocido. Noches de viento frío y manos vacías se sentían casi más seguras que este mal calculado. La confusión y la profunda desorientación la hicieron balancearse. Antes desesperadamente impotente, ahora protegida, pero arrojada a nuevos peligros. Sintió su corazón desgarrado entre el miedo por los niños y un intenso apego ardiente al hombre que seguía protegiéndolos. En la condensada calma emocional que siguió al pánico inicial,
Mientras la seguridad retiraba al camarero y retenía a Victoria, Vincent se arrodilló ante Lily. «Me salvaste de nuevo, mi niña valiente», susurró con la voz espesa de emoción. Lily lo miró hacia arriba, su pequeño rostro pálido pero firme. El momento cargaba un peso profundo. La niña descalza de los callejones del lado sur se había convertido en la guardiana del hombre poderoso que ahora la llamaba hija. Tommy estaba cerca, su anterior avance solidificado en callada resolución. Ya no advertía de huir. En cambio, puso una mano protectora sobre el hombro de Lily, y los 4 niños se acercaron más juntos ante la traición. Más tarde esa noche, después de que las autoridades habían sido discretamente involucradas y Victoria llevada, Vincent estaba solo en la terraza con Sarah. La nieve caía suavemente alrededor de ellos. Otro golpe injusto había alcanzado a Sarah a través de un mensaje tardío. Su nombre había aparecido en viejos registros vinculados a las manipulaciones de Victoria, amenazando con arrastrarla de vuelta al infierno burocrático. La noticia la dejó desequilibrada, el calor de la mansión sintiéndose de repente como vidrio frágil. Y sin embargo, habló con su suave y educada voz. «Los niños están seguros. Eso es lo que importa». Su corazón guardado se había transformado en una confianza profunda e inquebrantable. Del tipo forjada en el fuego y los milagros silenciosos. El desgarramiento interno de Vincent alcanzó nuevas profundidades. El banquete envenenado había expuesto no solo la oscuridad de Victoria, sino la fragilidad del santuario que había intentado crear. Su punzante remordimiento por los años de construcción del imperio que invitó tales amenazas, ahora batallaba con la feroz determinación. Su amor paternal por Lily ardía más brillante que nunca, una fuerza apasionada que daba forma a cada futura decisión. Desmantelaría las partes más peligrosas de su mundo para proteger al ángel descalzo que había bailado hacia su reino vacío. Los niños durmieron plácidamente esa noche, sin saber nada del alcance de la tormenta. En la tranquila mansión, el explosivo giro había destrozado ilusiones y forjado vínculos más fuertes. La luz de Sarah nunca había brillado más clara contra las sombras en retirada. Y sin embargo, el camino adelante permanecía incierto, empujando cada corazón hacia reckonings aún más profundos y la promesa de una verdadera familia. A la mañana siguiente, la pálida luz del sol luchaba por atravesar las pesadas nubes sobre la mansión de la Costa Dorada, proyectando largas sombras grises sobre el jardín cubierto de nieve. Los niños se habían reunido nuevamente en la sala de estar, sus pequeños cuerpos moviéndose a través de suaves estiramientos que Lily había inventado para ayudar a Emilia, fortalecer las piernas. Tommy estaba cerca, ofreciendo apoyo constante mientras los 2 más pequeños aplaudían al compás. La risa llegaba más libremente ahora, aunque una corriente de inquietud persistía tras la cena del veneno. Vincent se movía entre ellos lentamente, su poderosa figura todavía favoreciendo el costado que sanaba, pero sus ojos cargaban sombras frescas. Mis propias decisiones invitaron veneno a mi mesa donde se sienta mi hija. El amor paternal que sentía por Lily ardía como una llama viva, feroz y protector. Y sin embargo, chocaba violentamente con el profundizante remordimiento por el imperio que seguía poniendo en peligro el frágil nuevo mundo de ella. Sarah estaba sentada cerca en un banco acolchado, sus delgadas manos doblando una pequeña manta para el más pequeño. Otra ola de aplastante injusticia había llegado al amanecer a través de un mensajero. Las autoridades habían reabierto un viejo caso, vinculando su nombre a un préstamo fraudulento que nunca había solicitado, amenazando con confiscar lo poco que quedaba de su identidad en papel. El aviso la había dejado parada y congelada en el pasillo de los huéspedes, con el mareo y el entumecimiento extendiéndose mientras leía las palabras. Años de dormir en umbrales con el viento cortando a través de delgadas chaquetas, de elegir qué niño recibía el único trozo de pan, regresaron en humillantes detalles. Impotente ante sistemas que parecían diseñados para mantener abajo a los rotos, sintió que su corazón guardado vacilaba. Y sin embargo, cuando Lily levantó la vista con ojos brillantes, Sarah habló con su suave y tímida y educada voz, ofreciendo aliento como siempre. Esa tarde, el caos de la exposición de la noche anterior todavía ripleraba por la mansión. Victoria había sido detenida, pero aún no completamente retirada de la propiedad en medio de formalidades legales. Vincent se reunió con sus asesores de mayor confianza en el estudio, finalizando la ruptura de lazos peligrosos. La reunión fue interrumpida por noticias urgentes de rivales reuniéndose cerca de uno de sus almacenes legítimos.
Salió de la mansión con un pequeño equipo de seguridad, esperando una rápida resolución. En una tranquila calle industrial bordeada de contenedores de envío, la confrontación estalló inesperadamente. Representantes rivales bloquearon su camino, con voces alzándose en calientes demandas de compensación por rutas perdidas. La tensión chispeaba con ira apenas contenida mientras volaban acusaciones sobre viejos tratos y lealtades cambiantes. Vincent se mantuvo firme, su presencia dominante intentando negociar la calma. Pero los rivales presionaron más fuerte, rodeando a su grupo. No cayó ningún golpe todavía. La presión psicológica se montó, cada grito recordándole cómo su antigua vida todavía alcanzaba a los niños que esperaban en casa. Desactivó la situación a través de palabras autoritativas y visible contención, pero el encuentro lo dejó inquieto al manejar de regreso por la ciudad. Dentro de la mansión, la tormenta estalló sin advertencia. A Victoria se le había permitido un breve momento para recoger objetos personales bajo supervisión de guardia. En el caos de declaraciones y barridos de seguridad, encontró una apertura. Cuando Vincent regresó y entró al gran vestíbulo, ella salió de un corredor lateral, su elegante Kempoucher destrozada en cruda furia. ¿Crees que la basura de la calle y un hijo bastardo pueden reemplazar lo que construimos? Escupió, con la voz temblando de veneno. Vincent se congeló, protegiendo el pasillo que conducía a los niños. Esto termina aquí, Victoria. Veré. Pero ella no había terminado. En un arrebato de desesperada rabia, Victoria reveló la devastadora verdad que había fermentado durante años. Ese accidente de auto hace 3 años, el que se llevó a tu preciosa esposa y dejó a Emily destrozada. Lo organicé yo. Le pagué al conductor para que te sacara del camino. Se suponía que debías morir con ellas para que yo pudiera heredar todo sin compartir el poder. La persona equivocada sobrevivió. Las palabras golpearon a Vincent como un martillo en el pecho. Un extremo shock psicológico explotó a través de él. El accidente de auto que había culpado al destino. La tragedia que había vaciado a su familia había sido el ataque calculado de ella. El conflicto interno violento lo desgarró. El remordimiento por no proteger a su esposa y a Emily chocó con el abrumador horror paternal de que Lily Casey había entrado a este mismo mundo peligroso. Todo este tiempo, la oscuridad de mi imperio alcanzó de regreso para destruir a los míos. La revelación lo dejó entumecido, con los suelos de mármol de la mansión pareciendo inclinarse bajo sus pies. Enfurecida más allá de toda razón, Victoria sacó una pequeña pistola oculta de su abrigo. Si yo no puedo tenerlo, tú tampoco. Levantó el arma con el dedo apretando el gatillo. Vincent se lanzó hacia adelante en el mismo instante. La lucha fue rápida y caótica, sus poderosas manos luchando por el control mientras el arma se disparaba una vez y el disparo resonó por el gran vestíbulo. El dolor floreció, caliente y profundo en su pecho, cuando la bala encontró su marca. Vincent se tambaleó, con la sangre extendiéndose por su camisa, y cayó pesadamente contra un pilar de mármol. Victoria fue inmediatamente sometida por la seguridad que llegó corriendo, su último y desesperado ataque terminando en gritos y contención. Lily, atraída por el disparo, corrió al vestíbulo con Tommy de cerca. «Papá». El grito de la niña de 7 años perforó el aire cuando cayó junto a él, con las pequeñas manos presionando contra la herida con el mismo instintivo valor que había mostrado antes. El horror y la ansiedad inundaron a Sarah cuando llegó momentos después, con sus delgadas piernas casi cediendo. Se tambaleó con mareo y profunda desorientación. La vista de Vincent sangrando en el suelo que había visto como salvación desgarró su mundo interior violentamente. Antes desesperadamente empobrecida, soportando noches llenas de viento con brazos vacíos, ahora enfrentaba perder al único hombre que había ofrecido verdadera protección. La confusión y el miedo hacían temblar su voz mientras llamaba pidiendo ayuda. Y sin embargo, se arrodilló junto a Lily, manteniendo presión con manos firmes. La mansión estalló en una emergencia controlada. El médico privado llegó en minutos, pero la condición de Vincent se deterioró rápidamente. Lo llevaron al ala médica donde las máquinas pitaban con urgencia. La bala había causado daños internos severos. Después de horas de cirugía, el médico emergió con semblante grave. Ha caído en un coma profundo. Las próximas 48 horas son críticas. Puede que nunca despierte. La noticia golpeó a la casa como una segunda bala.
Sara se derrumbó en una silla en el pasillo, el entumecimiento extendiéndose por su cuerpo. Otro golpe absurdamente injusto había llegado vía mensaje durante la crisis. Su nombre había sido arrastrado a las declaraciones legales de Victoria, amenazando investigaciones que podrían separarla de los niños. La posibilidad de regresar a los albergues del lado sur después de haber probado la seguridad dejó su corazón en violento tumulto. Se sentía desequilibrada, perdida en la disparidad entre el equipo de salvavidas de la mansión y los fríos callejones donde una vez había suplicado misericordia. Y sin embargo, su suave y educada voz permaneció firme al consolar a los niños, su ardiente apego a esta familia negándose a quebrarse. En la condensada calma emocional del ala médica esa noche, los 4 niños se negaron a abandonar la cama de Vincent. Lily trepó cuidadosamente al borde de la cama, tomando la grande y cicatrizada mano de su padre. Las lágrimas se deslizaban por sus mejillas mientras susurraba: «Papá, por favor despierta. Apenas te encontramos». Tommy montaba guardia junto a ella, su anterior desconfianza ahora transformada en feroz lealtad. Emily extendió desde su silla de ruedas, y los más pequeños se acurrucaron cerca. Su presencia inocente llenó el estéril cuarto de callada esperanza en medio de las máquinas que pitaban. Vincent yacía inmóvil, su cara de piel clara pálida contra las almohadas. Dentro del coma, fragmentos de memoria y remordimiento giraban, años construyendo poder al costo de su alma. La esposa e hija perdidas por traición. La niña descalza que había bailado hacia su vacío. Su amor paternal por Lily ardía incluso en la inconsciencia, un lazo tirando contra la oscuridad. Sara hacía vigilia frente a los niños, su agotada figura envuelta en un cálido chal. La riqueza que la rodeaba, monitores avanzados, iluminación suave, seguridad, solo amplificaba los recuerdos de noches impotentes cuando sus hijos casi se habían perdido en el frío. El desgarramiento interno alcanzaba una intensidad insoportable. Una vez humillada por un mundo que la desnudó por completo, ahora enfrentaba perder al hombre poderoso que había visto su valor. Y sin embargo, encontraba fortaleza en la fe inquebrantable de los niños. Semanas después, la mansión contenía la respiración. Los rivales habían sido empujados de regreso a través de acciones decisivas pero medidas de los leales hombres, de Vincent. Pero la verdadera batalla permanecía en la habitación tranquila donde un poderoso hombre luchaba por su vida. La impactante traición había expuesto la podredumbre más profunda en su pasado, y la lucha cercana a la muerte había empujado cada vínculo emocional a su límite. La pequeña mano de Lily nunca abandonó la de su padre. Una promesa viva de que el ángel descalzo que una vez había sanado con un baile no lo dejaría escapar. A la mañana siguiente, una débil luz del sol se filtraba por las gruesas cortinas del ala médica privada de la mansión, proyectando una suave neblina dorada sobre la habitación llena de tranquilas máquinas que pitaban. Vincent yacía inmóvil en la grande cama del hospital, con su cara de piel clara pálida e inmóvil. Los tubos y los monitores eran los únicos signos de vida. Afuera de la habitación, sus hombres más leales seguían manejando las amenazas, pero adentro solo los niños y Sara hacían vigilia. Lily se negaba a abandonar el lado de su padre. La niña de 7 años estaba sentada en el borde de la cama, con su pequeña mano envuelta alrededor de la más grande. Tommy montaba guardia junto a ella, con el rostro fijado en nueva determinación. Emily había sido acercada en silla de ruedas, y los 2 niños más pequeños se habían acurrucado en cojines cerca. Los 4 formaban un apretado círculo de inocente esperanza alrededor del padre inconsciente. Sara se movía entre ellos con callada fortaleza, trayendo agua fresca y suaves mantas. Otro golpe irrazonable la había golpeado esa misma madrugada. Un aviso judicial había llegado, afirmando que las declaraciones de Victoria la implicaban en viejas irregularidades financieras, amenazando con arrastrar su nombre en investigaciones que podrían separarla de los niños. El papel la había dejado apoyada contra la pared en el pasillo, con el mareo y el entumecimiento extendiéndose por su delgado cuerpo. Los recuerdos de dormir en refugios de autobús helados, con el viento aullando a través de delgadas capas, de sostener niños hambrientos mientras su propio estómago dolía de vacío, regresaron en humillantes oleadas, impotente ante un mundo que seguía castigándola. Incluso aquí sentía su corazón desgarrarse en violentas nuevas direcciones. Y sin embargo, su suave y tímida y educada voz permaneció firme mientras alentaba a los niños. Sigan hablándole. Él los escucha. Esa misma tarde, mientras Sara salía brevemente para hablar con el médico,
Lily se puso de pie sobre la gruesa alfombra junto a la cama. Miró el rostro inmóvil de su padre y comenzó a bailar. No las salvajes y alegres rutinas del jardín, sino una versión lenta y gentil como copos de nieve que caen y olas quietas. Sus pies descalzos se movían con cuidadosa gracia sobre el fresco suelo, los brazos balanceándose en suaves arcos como si tejiera un hechizo protector a su alrededor. Tommy se unió con suaves palmadas. Emily tarareó una sencilla melodía, y los más pequeños añadieron pequeños golpecitos rítmicos en el barandal de la cama. Luego Lily trepó cuidadosamente de regreso a la cama, sosteniendo la cicatrizada mano de Vincent entre las dos suyas. Las lágrimas se deslizaban por sus mejillas mientras susurraba cerca de su oído. Papá, no estoy enojada porque no me conocías antes. Solo quiero que despiertes para que podamos ser una familia de verdad. Sin más noches de miedo. Sin más estar solos. Por favor, vuelve con nosotros. Su voz, pequeña y llena de inocente anhelo, se extendió por la habitación tranquila como un salvavidas. Las palabras perforaron el pesado silencio. Sara regresó y se quedó en el umbral, mirando. El contraste la abrumó una vez más. El avanzado equipo médico rodeando a un hombre que comandaba imperios frente a su propia historia de cargar niños febriles a través de callejones sin ninguna ayuda en absoluto. La profunda desorientación la lavó. La riqueza de la mansión se sentía casi irreal contra el recuerdo de noches en que el viento cortaba el cartón y ella cantaba canciones de cuna para mantener el miedo alejado. Su ardiente apego a esta familia rota había crecido en algo feroz e inquebrantable. Se sentía entumecida por la intensidad de ello, y sin embargo anclada por la fe inquebrantable de Lily. Más tarde esa noche, mientras la luz de la luna se derramaba por la habitación, la vigilia continuó. Los hombres de Vincent habían enfrentado otra tensa confrontación en el borde de la ciudad esa tarde, con rivales intentando explotar su ausencia bloqueando un importante sitio de construcción. Las voces se habían alzado en agudas demandas, pero su leal equipo se mantuvo firme a través de disciplinada negociación y fuerza visible, empujando la amenaza de regreso sin escalada. La noticia llegó a la mansión, añadiendo otra capa de callada tensión dentro del ala médica. Sin embargo, solo la presencia de los niños importaba. Tommy, cuya desconfianza se había transformado por completo ahora, contaba historias de sus días en el lado sur, cuentos divertidos de bailar en estacionamientos para olvidar el hambre. Emily compartía sueños de volver a caminar. Los más pequeños dibujaban cuadros y los ponían en la cama. Lily nunca dejó de hablarle suavemente a su padre, recordándole los bailes del jardín, las comidas compartidas y la familia que estaban volviéndose. Su inocente bondad llenó el espacio estéril con un calor que las máquinas no podían proporcionar. Sara estaba sentada en el sillón frente a ellos, el agotamiento grabando líneas más profundas en su rostro. Otro absurdamente injusto mensaje había llegado vía teléfono. Parientes distantes que apenas conocía habían aparecido de repente, reclamando interés en los niños por una posible tutela tras enterarse de la condición de Vincent. La posibilidad de perderlo todo nuevamente la dejó balanceándose con fresca ansiedad y horror. Antes desesperadamente empobrecida y humillada por una ciudad que no ofrecía misericordia, ahora enfrentaba el terror de la separación mientras estaba rodeada de inimaginable seguridad. El desgarramiento interno creció casi insoportable, la confusión y el profundo apego chocando violentamente dentro de ella. Y sin embargo, en la condensada calma emocional de la habitación, encontró valor en el círculo de los niños. Semanas después, los médicos se preocuparon más. Los signos vitales de Vincent se habían estabilizado, pero no mostraban ninguna señal de despertar. La casa contenía la respiración. Los rivales continuaban probando los límites, pero el imperio de Vincent, ahora siendo cuidadosamente redirigido hacia caminos legítimos, se mantenía firme a través de sus lugartenientes de confianza. Dentro del ala médica, la vigilia de los niños nunca vaciló. Una tranquila noche, mientras la suave luz de las lámparas bañaba la habitación, Lily se puso de pie nuevamente. Bailó una vez más, los mismos gentiles y sentidos movimientos que había realizado en el jardín el primer día, su pequeño cuerpo balanceándose con puro amor y desesperada esperanza. Cantó la canción de cuna de sus noches más frías, la melodía envolviéndose alrededor de las máquinas como una oración. Luego se inclinó cerca nuevamente, presionando la frente contra la mano de su padre. Papá, te necesitamos. Necesito a mi papá de verdad. Por favor, despierta. En ese suspenso momento,
Algo profundo se desplazó. Los dedos de Vincent se movieron. Sus párpados parpadearon. Los monitores comenzaron a cambiar de ritmo. El médico convocado urgentemente observó con incredulidad cómo los signos vitales de Vincent se fortalecían dramáticamente. Lo que la medicina no había logrado, el persistente e inocente amor de los niños parecía despertar. Los ojos de Vincent se abrieron lentamente, enfocándose primero en el rostro bañado en lágrimas de Lily. Un extremo shock psicológico lo sacudió mientras la consciencia regresaba. Fragmentos del coma, recuerdos de oscuridad, remordimiento y una pequeña voz llamándolo a casa, chocaron juntos. El amor paternal que sentía por Lily surgió con una abrumadora e intensa ardentía, más fuerte que cualquier imperio o herida. Esta niña que sufrió por mi ausencia me jaló de regreso desde el borde. El conflicto interno violento lo desgarró por última vez, el remordimiento por cada sombra que había proyectado chocando con una feroz gratitud y resolución. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas mientras débilmente levantaba su brazo y jalaba a Lily hacia un gentil abrazo por primera vez desde despertar. Mi pequeño ángel, susurró con voz débil pero llena de profunda emoción. Sanaste todo lo que rompí por dentro. Sara dio un paso adelante, su delgada figura temblando de alivio y alegría. Los años de impotente resistencia, de noches llenas de viento frío y noches de supervivencia humillante, se sentían tanto distantes como vívidamente presentes en este momento de milagro. Se sintió mareada de una abrumadora confianza y apego. Su corazón guardado ahora completamente abierto. El hombre poderoso que los había rescatado de las calles ahora yacía vulnerable, sanado por los mismos niños que él había acogido. Tommy sonrió entre lágrimas. Emily extendió la mano con manos más fuertes, y los más pequeños se acercaron. Los 4 niños rodearon a Vincent, su vínculo inquebrantable. En la quieta calma condensada de la habitación, la risa, suave y sanadora, comenzó a regresar. La sanación más profunda había tenido lugar, no a través de la riqueza ni de la medicina, sino a través de la persistente e inocente bondad de niños que solo habían conocido la dureza. El corazón de Vincent, alguna vez hueco de poder y remordimiento, ahora se desbordaba con un amor paternal que remodelaría todo. El reino ya no estaba suspendido entre la vida y la sombra. Un nuevo capítulo de redención había comenzado. A la mañana siguiente, la suave luz dorada bañó el jardín de la mansión, derritiendo los últimos rastros de nieve en destellantes gotitas sobre cada brizna de hierba. Vincent caminaba lentamente a lo largo del sendero de piedra, su poderosa figura todavía cargando la leve rigidez de su larga recuperación. Junto a él, Lily sostenía su mano firmemente, con sus pequeños pasos ligeros y llenos de vida. Emily se movía junto a ellos con cuidadosa determinación, apoyada en un andador ligero, mientras Tommy y los 2 niños más pequeños saltaban adelante con sus risas resonando claras. El alguna vez temible jefe de la mafia, ahora completamente despierto a una nueva realidad, sentía cada respiración como un regalo que casi había perdido para siempre. Sara seguía unos pasos atrás, con su delgada figura envuelta en un cálido abrigo que ya no se sentía extraño. Las semanas desde el despertar de Vincent habían traído nuevos desafíos. Otro aviso injusto había llegado de autoridades lejanas intentando cuestionar su aptitud como madre basándose en viejos registros de pobreza. El documento la había dejado de pie en la biblioteca, el mareo barriéndola mientras los recuerdos de la privación la inundaban, noches acurrucadas con sus hijos en un viento mordaz, estómagos vacíos, el sueño robado por el miedo y el frío. Impotente y humillada por un sistema que la juzgaba duramente, había sentido su mundo interior fracturarse una vez más. Y sin embargo, la firme presencia de Vincent y el amor inquebrantable de los niños la habían anclado. En esa quieta calma condensada, había elegido la confianza sobre el miedo, su suave voz cargando nueva fortaleza cuando tranquilizaba a los pequeños. Esa misma tarde, Vincent enfrentó una última y tensa confrontación en las afueras de la ciudad. Rivales que olían debilidad durante su recuperación habían bloqueado el acceso a un importante sitio de construcción legítimo. Las voces se alzaron en agudas demandas, el aire espeso de acusaciones y presión. Vincent dio un paso al frente, ya no el hombre que gobernaba solo a través del miedo. Negoció con callada autoridad, ofreciendo resoluciones justas que protegían a ambos lados sin ceder el control. Su equipo se mantuvo firme pero pacífico, y los rivales eventualmente se retiraron. Al manejar a casa, Vincent sintió que el último violento conflicto interno se asentaba.
Su punzante remordimiento por las elecciones pasadas se había transformado en callada resolución. El abrumador amor paternal que cargaba por Lily ardía de manera constante. Una fuerza apasionada que remodelaba su mundo entero. La riqueza puede construir torres, pero solo la compasión puede construir un hogar. Semanas después, la mansión se había convertido en un verdadero santuario. Vincent reconoció legalmente a Lily como su hija y adoptó formalmente a Tommy y a los niños más pequeños. Desmanteló los restos más peligrosos de su antiguo imperio, redirigiendo cada recurso hacia negocios legítimos que creaban oportunidades para familias de todos los orígenes. Sarah estuvo junto a él en cada paso, con su corazón alguna vez guardado ahora abierto. La marcada disparidad entre su anterior vida de extrema pobreza y esta nueva realidad todavía traía momentos de profunda desorientación. Y sin embargo, también profundizaba su ardiente apego. El amor, comprendió Sarah, no conocía fronteras de color de piel ni de cuenta bancaria. La compasión fluía libremente entre ricos y pobres, sanando viejas heridas y forjando vínculos inquebrantables. En un quieto momento vespertino en la terraza del jardín, Vincent se arrodilló ante Lily. El hombre poderoso que una vez había comandado el miedo en todo Chicago miró a su hija a los ojos con lágrimas que ya no ocultaba. Me enseñaste que la verdadera fortaleza viene del corazón. Pasé años construyendo muros, pero tú me mostraste la belleza de las puertas abiertas. Lily lo abrazó fuertemente, con sus pequeños brazos envolviéndose alrededor de su cuello. El vínculo paternal entre ellos había crecido hasta convertirse en algo eterno, feroz protección, gentil guía y profunda sanación mutua. Sarah observaba desde cerca, con el corazón lleno. La mujer que había soportado tantas noches humillantes ahora estaba de pie en el calor y la seguridad, rodeada de niños cuya risa llenaba cada rincón. El camino había impartido valiosos conocimientos sobre la resiliencia. La importante lección de que la bondad supera cualquier división y la duradera educación encontrada en una amistad inesperada. Ofreció otro gentil conocimiento, que la riqueza significa poco sin amor, una poderosa lección de perdón y una profunda educación en el poder de las segundas oportunidades. Cada comida compartida y cada baile en el jardín reforzaba el conocimiento de que la compasión transforma vidas, la simple lección de la aceptación y la verdadera educación de que la familia se construye a través del cuidado, no solo de la sangre. Estas verdades traían el conocimiento de que el amor trasciende todas las barreras, la sentida lección de la redención y la significativa educación de que incluso los corazones más duros pueden ablandarse. Cuando las flores de primavera florecían por todo el jardín, Emily dio sus primeros pasos sin apoyo, sostenida por los vítores de sus hermanos. Vincent subió a Lily sobre sus hombros y la familia caminó junta, un testimonio vivo de que la riqueza y la pobreza nunca pueden separar el amor genuino y la compasión. El alguna vez hueco reino desbordaba ahora de vida, risas y la quieta alegría de la redención. Si esta historia tocó tu corazón, llevemos su conocimiento a nuestra vida diaria. Que cada espectador disfrute de buena salud, una vida alegre y paz cotidiana. Por favor suscríbete al canal, dale me gusta a este vídeo y compártelo con otros para que podamos traer muchas más historias emocionantes cada día. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? Se conecta con momentos de tu propia vida real. Comparte tus pensamientos en los comentarios. El creador realmente quiere escuchar las emociones de lo más profundo de tu corazón. Gracias por ver hasta el final. Prometemos verte de nuevo en el próximo vídeo. Asterisco aviso legal. Todas las historias en este canal son ficticias y creadas únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, eventos o lugares reales es pura coincidencia. Asterisco.